complicada, donde estaba preso, donde estaba encarcelado. Es muy fácil hablar de fe cuando estamos bien, cuando lo tenemos todo. Es muy fácil hablar o decirle a un hermano, Dios te va a sanar cuando yo nunca he estado enfermo. Sin embargo, cuando hemos pasado por todas esas situaciones, circunstancias, la palabra o lo que tú hables, o en este caso lo que el apóstol está diciendo, tiene más peso todavía porque él estaba en una circunstancia de aflicción. Entonces, quiero que volvamos nuevamente a Efesios 6:10, que aquí está. Y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, vamos a ver qué es fortalecernos en el Señor. Aquí nos está dando una indicación. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que fortalecernos. ¿Y qué es fortalecernos? ¿Usted sabe lo que es fortalecernos? Es hacernos fuertes. Hazte fuerte cuando estés pasando por circunstancias difíciles. Tú eres el que tienes que hacerte fuerte. En Josué, me parece que Josué 1:9 le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién tenía que esforzarse? Josué. Y sé valiente. Y el Señor hoy nos dice lo mismo, fortalécete. ¿En quién te vas a fortalecer? En el poder de la fuerza de nuestro Dios. Pero a nosotros nos corresponde llevar a cabo esa acción, fortalecernos. Cuando, digámoslo así, si tú no comes una semana, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Se debilita. Que ya hacen las botellas más delgadas. Bueno, así me refresco. Hacía calor. Entonces, nosotros somos quienes vamos a buscar esa fortaleza, y la fortaleza de la cual está hablando aquí es una fortaleza obviamente espiritual, interna, emocional. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, buscando su presencia todos los días, buscando su palabra todos los días. Vamos a continuar. En el 11 dice, vestidos de toda armadura. Aquí es otra indicación que se nos está dando. Vestidos o vístanse. ¿Quién tiene que vestirse? Nosotros. Hágate cuenta, el Señor ya nos dio la armadura, ya nos dio las herramientas, ya nos dio las armas. Ahora, ¿quién tiene que tomar esas armas? Cada uno de nosotros tenemos que levantarnos y tomar esas armas. Miren, cuando vamos a un buffet tiene toda la comida servida, ¿verdad? Si tú vas y te sientas, ¿quién te va a ir a servir? Nadie. En el buffet tú tienes que ir a servirte, o tú tienes que ir a pedir lo que tú quieres. Bueno, pues el Señor ya tiene todo listo, todo preparado para que tú vayas y tomes esa armadura, te la pongas y te prepares para la batalla. Porque yo quiero decirte una cosa, cuando Jesús, nuestro Señor, va a la cruz, Él venció al enemigo, Él venció a Satanás en la batalla final. Porque antes de Él nadie podía ser salvo, no había salvación, no había esperanza en la humanidad. Pero cuando Él muere, dice que Él venció el poder de las tinieblas. Sin embargo, hoy en día nosotros seguimos teniendo batallas todos los días. Todos los días tenemos luchas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas luchas. Pero nosotros, por eso el apóstol Pablo sabe que hay luchas. Y dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Cuando a un soldado le dice firmes, ¿cómo está el soldado?
de pie, ¿verdad? Está en posición de pie. ¿Por qué? Porque tiene que estar firme, tiene que estar alerta a las indicaciones, a lo que venga para ellos, para los soldados. Y nosotros somos soldados de Jesús. Para que estemos firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas de ¿quién? El diablo. Aquí encontramos quién es nuestro principal enemigo. Y ese enemigo se llama diablo, Satanás, o de otros nombres que tiene por ahí. Y vamos al 12, porque aquí no lo aclara todavía más. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es humana. Tu lucha no es contra tu vecino o contra tu vecina. Tu lucha no es contra tu familia. Tu lucha no es en contra de tu esposo o en contra de tu esposa. Nuestra lucha es espiritual, va más allá. Hace mucho tiempo yo leí un libro y decía la hermana, dice, ¿por qué cuando la esposa tiene un esposo alcohólico, dice, y llega siempre tomado y ella empieza a reclamarle y empieza a pelear y es que tú y empiezan a discutir y terminan en pleito y a veces hasta en divorcio? Dice, y no, ¿por qué? Porque no se da cuenta que su lucha no es contra la persona, sino contra lo que está detrás influenciando a esa persona para dañar y afectar a su familia. Pero si de la misma manera que pelea con el marido, peleara contra el enemigo, ¿cuántas victorias no tendría? Y es lo mismo hoy en día. Así como muchas veces queremos defender nuestros derechos cuando nos sentimos ofendidos por otra persona, nosotros tenemos que entender, nuestra lucha no es contra ellos. No es contra las personas. La palabra lo dice, mi lucha, tu lucha no es contra carne y sangre. No es contra la humanidad. Porque hay algo más allá. Nuestra lucha, dice, es contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces, es importante que nosotros entendamos, porque realmente si tú te das cuenta, y al menos yo que luego platico con gente, y no necesariamente solo gente cristiana, también hay gente fuera el constante pleito o los constantes problemas que hay, siempre es contra otra persona o por otra persona. Siempre, que porque me ofendió, que porque me dijo. Sin embargo, a veces hay personas que son usadas por Satanás, pero también a veces nosotros hemos llegado a ser usados por Satanás para lastimar a nuestra propia familia. Cuando Pedro iba, no recuerdo bien, no quiero errar, pero iba hacia algún lugar el Señor Jesús y Pedro le dijo, no vayas, Señor. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque en ese momento había una influencia por parte del enemigo. Y así como, porque a veces, error que a veces creemos que solamente la gente de allá afuera es usada por el enemigo, no, a veces nosotros también. ¿Cuántas veces, y yo cometí ese error de llegar que fallara, por ejemplo, mi esposo y decirle, no, pues si tú eres el pastor, ¿quién está hablando ahí? El enemigo, porque el enemigo va a buscar siempre desanimar, va a buscar siempre llevarte al pecado, va a buscar llevarte a que te alejes, a que te desalientes, a que ya no busques la presencia de Dios. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos cuidado,
también podemos llegar a ser influenciados por esa voz. Porque no siempre estamos totalmente o 100% espiritual, en lo espiritual, o no somos 100% espirituales. A veces también habla nuestra carne, a veces habla también nuestra parte humana, y esa parte humana es la que es influenciada por el enemigo. Es donde todavía le permitimos cierto poder. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de no permitir ser usados por él y de entender que nuestra lucha no es contra ninguna persona, no es contra nadie con quien has tenido problemas. No, tu lucha no es con ellos, es con lo que está detrás. Y ahí es donde tú tienes que pelear. Y vamos a ver cómo vamos a pelear, porque bueno, sí, ya vamos a pelear contra eso, pero ¿cómo? Bueno, pues aquí el apóstol nos lo va a explicar. Y vamos a ir al 13, y nuevamente nos dice: por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Es la segunda ocasión en que nos dice que tomemos la armadura. Eso quiere decir que es muy importante que tomemos esa armadura, que nos vistamos y nos preparamos para resistir cuando venga el día malo, cuando vengan los problemas y cuando vengan las dificultades. Y en el 14, ahí mismo dice, para poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente, estar firmes. Y en el 14, estar pues firmes. Por tercera ocasión nos dice que debemos de estar firmes. Firmes. Debemos de estar seguros, y quiero que vayamos a 2 Corintios 1:24. La primera letra, ¿me puedes decir? A ver, léalo, hermano. ¿Te quedó? Léalo, sí, hermano. Por la fe estáis firmes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a estar firmes? La fe. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe, en la confianza de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, de lo que Cristo nos ha dado. Ahí es donde debe de estar tu seguridad, en lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y ahora vamos a ver: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, te debes de ceñir con su palabra, con su presencia, con la verdad que Él nos ha revelado a través de su palabra. Ahí es donde debes de ceñirte, debes de estar seguro. El ceñir los lomos o lo que usaban para ceñir era un cinto, que era lo que traía como firmeza, como esa seguridad. Entonces debemos de ceñirnos con la verdad, para que cuando venga la duda, tu fe no tambalee. Porque a veces nuestra fe llega a tambalear porque no estamos seguros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces viene la tempestad, viene la dificultad, y lo primero que queremos es alejarnos de Dios, es apartarnos de Dios. Así como Pedro, cuando Jesús le dijo que bajara del arca y que caminara sobre el mar como lo estaba haciendo Jesús, Pedro lo hizo. Pedro comenzó a caminar. Sin embargo,
dice que cuando ya estaba, ¿qué dice? Dudó. Vino la duda y se hundió. Dejó de caminar sobre el agua. Cuando fue el mismo Señor Jesucristo quien le dijo, ven. Y el Señor a nosotros nos ha dado todo eso. El poder para poder vencer todas esas dificultades en las cuales nos hemos encontrado. Esas batallas de todos los días. Pero a veces la duda llega a nuestra mente y es ahí donde caemos, donde nos alejamos, nos apartamos. ¿Ya para qué oro? Si el Señor ni me responde. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Y entramos en momentos de desánimo, en momentos de depresión. Dejamos entrar la depresión, la ansiedad, angustia, porque dejamos entrar primero la duda. Antes dejamos entrar la duda. Y para esto tú tienes que ceñirte con la verdad, ceñirte con la palabra. La verdad, el único lugar donde tú vas a encontrar la verdad es en la palabra. Es el único lugar. Puedes buscar libros de autoayuda, puedes buscar amigos, amigas, pero la verdad solamente la vas a encontrar en Cristo. Él es la verdad. Entonces, seguimos en el 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y luego dice, a ver fuerte, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Wow. La justicia o la justificación, ¿ustedes saben cómo viene la justicia o la justificación a nuestras vidas? A ver, ¿quién me dice? A través de la fe. Nosotros no podemos ser justificados por nuestros propios medios. Nosotros, dice la palabra, que no hay justo ni aún uno. O sea, si nosotros pensáramos por un momento, yo soy justo, seguramente no, porque no lo hay, no hay. Pero es a través de la fe en Cristo que nosotros somos justificados. Sin embargo, la coraza de justicia, aunque sí habla de la justificación, pero va todavía más allá de solamente ser justificados. Sobre todo es mantener una vida justa. Porque Él nos justifica, Él nos perdona de nuestras maldades, de todo lo que hacemos que no está bien delante de su presencia. Pero ya que Él nos perdona, si tú vuelves al mismo pecado, ¿qué crees? Dios es tan bueno que te vuelve a perdonar. Y si tú vuelves al mismo pecado, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que te vuelve a perdonar. Porque Él es bueno, es su naturaleza. Esa es su naturaleza, ser bueno, ser misericordioso. Sin embargo, tú ya no estás viviendo una vida justa. Cuando tú vuelves una y otra vez al mismo pecado, a la misma situación, tú ya no estás vistiendo esa coraza de justicia. Si tú no buscas alejarte del pecado, no estás vistiendo la coraza de justicia. Y entonces los ataques van a ser todavía peores. Porque, ¿para qué es la coraza? ¿Ustedes saben para qué es la coraza? La coraza es lo que protegía esta parte del cuerpo de los soldados, de atrás hacia adelante. ¿Qué parte protege? Los órganos más importantes, como es el corazón, el vaso, el hígado, ¿verdad? Los órganos más importantes. Entonces, si tú no vistes la coraza de justicia, si tú no buscas vivir una vida justa y solamente buscas que Dios esté justificando tus pecados,
Pues no, ahí sí ya estamos cayendo en un error. Estamos cayendo en la conformidad. Y a Dios no le gustan los que se conforman con esta vida. Nosotros tenemos que ir más allá, ir venciendo esos pecados que por tanto tiempo nos ha costado dejar. Cada uno conoce su condición. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas luchas. Porque no es lo mismo en todos, ¿eh? Todos tenemos luchas diferentes, pero las tenemos. Pero aquí lo importante es que tú busques cada día vivir una vida justa delante de Dios. Sí que Él te justifique, pero también tú apartarte y vestirte de esa coraza de justicia para que haya protección en ti. Y luego vamos a ir a el 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Calzando los pies, o sea, ponte el calzado para irte a predicar. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, hablar del Evangelio. A veces nos cuesta mucho, pero si Cristo ha hecho algo en tu vida, tú no te puedes quedar callado ni te puedes quedar callado. Tú tienes que ir, porque es parte de lo que Jesús dejó establecido y dejó dicho para cada uno de nosotros. Dice, vayan y prediquen el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y esa es una orden para todos nosotros. Y como iglesia, hoy en día, como que se nos ha olvidado lo importante que es predicar el Evangelio a la gente que lo necesita. A veces vemos a la gente y como, sí, hay dureza, la gente es dura, la gente no quiere. Pues ¿para qué les predico si ni van a querer? ¿Para qué les hablo si me van a rechazar? O si se van a burlar. Ni me van a entender. Y sabes, no necesitas gran preparación. Lo único que tú necesitas es ir a hablar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, ¿ha hecho algo en tu vida? A ver, levanta tu mano si Cristo ha hecho algo en tu vida. Él algo ha hecho en nuestras vidas. Por eso estás aquí. Si no, no estuvieras aquí. Pero Dios ha hecho algo. Solo que a veces nosotros lo olvidamos. Entonces nosotros tenemos que ponernos, ahora sí que el calzado y también predicar el Evangelio. Es parte de nuestro llamado como militantes del ejército de Cristo. Y vamos a seguir en el 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjense, todo es importante, cada parte de la armadura es importante porque te va a proteger, te va a mantener firme, te va a ayudar, pero dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. El escudo es el que te protege. ¿Sí han visto las películas de épocas medievales? O bueno, no vamos tan lejos, la de Narnia. ¿Alguien vio la película de Narnia? ¿Verdad? Cuando lanzan flechas, ¿con qué se protegen? Con el escudo. Hay protección a través del escudo, pero si no tienes esa protección, te van a llegar los dardos del enemigo. Y esos dardos en ocasiones llegan a ser pensamientos. Pensamientos que llegan a tu mente y te llevan a desanimarte o a pecar. Porque déjame decirte que el pecado no es de un momento a otro, ¿eh? No creas que sales y ya se te ocurrió pecar. No, el pecado primero llega a la mente. Llega un pensamiento y ese pensamiento te lleva a una acción. Y si tú no estás listo para pagar esos dardos del enemigo, ¿a través de qué? De la fe. Tu
fe tiene que estar fuerte. ¿Cómo se imaginan ustedes que eran esos escudos? Imagínense un escudo de papel o de cartón y mandan un dardo con encendido, con la punta encendida. Encender todo el escudo. O un dardo de vidrio. Se va a romper. Entonces, perdón, un escudo. Entonces, ¿cómo debe de ser el escudo? Fuerte, de hierro, ¿verdad? De acero, no sé, sí lo leí, pero no me acuerdo ahorita. Pero deben de ser escudos fuertes, que protegieran a aquellos soldados de sus enemigos, de aquellas flechas. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu fe? ¿Y cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Fuerte o débil? O a veces ni sientes que tengas fe. ¿Cómo estará nuestra fe? Y déjame decirte, hermano, porque a veces, porque tenemos algunos, ¿no? Que llegamos a tener mucho tiempo, creemos que no, es que yo tanto tiempo y tener una fe débil, pues ¿cómo? Pero sin embargo, el tiempo no es un factor, porque yo te puedo decir que yo estuve muchos años conociendo de Dios, pero hasta que yo conocí a Dios, fue que yo pude fortalecer mi fe. Porque sí conocí de Dios, conocí de un Dios bueno, de un Dios de misericordia, pero no había conocido a ese Dios. Y hasta que yo lo pude ver y ahora que lo puedo ver y puedo conocer sus virtudes, he podido conocer lo que Él quiere para mi vida, la manera en la que Él se mueve en mi vida, hasta ahí es donde mi fe, ahora sí, puedo decirte, se ha fortalecido. Y claro, esto es un vivir diario. Es todos los días fortalecer tu fe. Todos los días. Todos los días. La palabra dice que la fe es como un grano de mostaza y a veces así se queda, ¿verdad? Como el grano de mostaza, pero no. Tiene que crecer esa fe. Tiene que echar raíz. Tiene que ser frondoso como el árbol. No nada más como la semilla. Yo no sabía, apenas me enteré que el grano de mostaza es del tamaño de un granito de arena. No lo sabía, yo nunca lo había investigado. Sabía que era muy pequeño, pero no me imaginé que tan pequeño. Entonces imagínate si tu fe se queda así. No, nuestra fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Entonces, vamos a seguir. En el 17. Y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. Tú tienes que estar seguro y segura de tu salvación. Fíjense, y todavía hoy en día, y espero que aquí no haya ninguno, pero yo he llegado a platicar con personas que todavía creen que si ahorita salen y hacen algo, un pecado XY, pierden su salvación. No sé si aquí alguien crea eso, pero yo te voy a decir una cosa, Dios lo que da no lo quita. Dios lo que te ha dado no te lo va a quitar nunca. ¿Vas a perder privilegios? Sí. Bendiciones, sí, cuando caemos en pecado. Pero la salvación Dios no te la va a quitar. A menos que no la tengas todavía. Esa sería otra. Porque no puedes perder lo que nunca has tenido. Pero una vez que Él te ha llamado, que tú has sido llamado su hijo, tú ya eres salvo. ¿O a poco ustedes, los que son padres, cuando su hijo les rezonga, les dicen, ya no eres mi hijo, vete de mi casa? No, ¿verdad? Ya no te quiero. ¿O sí?
¿Ustedes creen que Dios sí lo haría con nosotros? Entonces, nosotros no perdemos la salvación. Tú tienes que estar seguro y segura de la salvación que Cristo te ha dado. Y cuando Cristo te ha salvado, tú en agradecimiento vas a corresponderle a esa salvación que Él ya te ha dado. En obediencia, en amor. Vas a buscar estar siempre bien con Él. Vas a buscar tener una relación con tu Padre. Porque tú sabes que Él ya te salvó. Porque tú sabes que desde el momento que Él te salva, Él ya te lo dio todo. Entonces, debes de portar ese casco de la seguridad de que eres salvo. Y no vivir en temor. Ay, es que ya se va a acabar el mundo. ¿Verdad? Vivimos en mucho miedo. Es que si Cristo viene ahorita, yo me quedo. Bueno, yo no. No, ¿quién sí? ¿Verdad? Yo no me quedo. Yo sí me voy con Él. Porque yo le he creído. Y si tú le has creído, también te vas a ir con Él. Dios no depende de tu buen comportamiento, porque si fuera así, hermanos, entonces sí estamos perdidos todos, ¿eh? Ahí sí. Dios no dice, te salvo si eres bueno, porque entonces ya nos amolamos. Y entonces haríamos vano el sacrificio de Jesucristo. De nada hubiera servido su sacrificio, porque entonces la salvación sería por nuestras obras y no por la fe, no por su sacrificio divino. Entonces tú debes de vivir seguro de esa salvación, pero también debes de caminar en esa salvación. Debes de caminar en lo que Él ya te dio. Porque también está ese error, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues yo ya creí, yo ya soy salvo, y andan en la calle y haciendo y deshaciendo. Bueno, aún la palabra nos dice, por sus frutos los conoceré. Claro, a nosotros no nos corresponde determinar quién sí y quién no, ni juzgar a nadie. Nosotros no somos jueces de nadie. Porque a veces, yo me acuerdo cuando en Jalisco alguna vez, y mi esposo ha comentado, murió una persona que aceptó a Cristo enfermo y a él ya estaba en etapa terminal de cáncer, pero murió y un señor, pues no podría yo decir que es hermano, un señor de por ahí, familiar de esta persona, le dijo a mi esposo, en pleno velorio, le dijo, ¿y qué le va a decir a la familia si no fue salvo? Ah, caray, pues que la salvación depende de él, ¿no, verdad? Uno no debe de andar juzgando ni diciendo, ay, sí, se murió el vecino, ay, pobrecito, se ha de haber ido al infierno. No, eso no nos corresponde a nosotros. Al menos cuando a mí me preguntan, yo les digo, mira, eso solamente Dios lo sabe. Porque yo no soy quien para determinar si se van o no se van al cielo. Yo no estuve con esa persona en sus últimos momentos. Yo no. Así es que nosotros no somos jueces de nadie. Eso tenemos que entenderlo. Nosotros solamente tenemos que vivir enfocados en nosotros estar bien con Él. En nosotros creerle que Él nos ha salvado y que es por fe. Y vamos a continuar. En el 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar la palabra en todo tiempo y en todo momento. Nosotros, cuando tú estés en medio de una batalla, sea cual sea tu lucha, sea cual sea el momento que tú estás viviendo, ese es el momento en que tú tienes que tomar la espada, tienes que tomar la palabra y declararla.
Declarar la palabra que Dios ya te ha dado. Declarar lo que Él te ha revelado a tu corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿cómo venció Él cada una de las tentaciones que el enemigo le presentó? ¿Usted sabe? A través de la palabra. Él solamente le dijo la palabra. Llegó la primera, le dijo la palabra. No pudo, lo llevó a una segunda tentación, la palabra. Lo llevó a una tercera tentación, la palabra. Fue lo único que el Señor usó para vencer la tentación en el desierto. Y es lo único que tú necesitas, o más bien es lo que tú necesitas para vencer esas aflicciones por las cuales tú estás viviendo. Si tú estás pasando una situación económica difícil, ¿qué te dice la palabra? Que Él es tu sustento, que Él va a proveer todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Si tú estás pasando por enfermedad, tienes que ir a la palabra. ¿Qué te dice su palabra? Miren, yo viví un momento de ansiedad muy difícil, muy tremendo. Y yo creo que aquí muchos han llegado a vivir eso porque es muy común hoy en día más. Hace unos años atrás, donde yo en las madrugadas me despertaba y el corazón me palpitaba, o sea, yo sentía como me palpitaba todo el cuerpo de las taquicardias que me daban. Era un miedo, un temor, una angustia, a mí me daban ganas de echarme a correr. A veces estaba en mi trabajo y de repente venían pensamientos porque, bueno, yo así he entendido que la ansiedad son pensamientos de cosas futuras que puedan pasar, que llegan a tu mente y comienzan ahí a trabajar y empiezas a pensar un sinfín de situaciones. Te haces una novela, pero novela, en tu mente. Y eso te lleva a la ansiedad. Y yo me acuerdo que yo de repente estaba en mi trabajo y empezaba a sudar, y me empezaban las taquicardias. Y yo quería salirme corriendo del trabajo. Y eran unas luchas y yo agarraba y me acuerdo que las primeras ocasiones que eso me pasó, me encerraba en el baño y me echaba agua y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y no entendía. Ya después fui entendiendo que eran ataques de ansiedad. Y cuando yo logré identificar los pensamientos que llegaban a mi mente o cómo eran esos ataques en mi mente, yo empecé a buscar la palabra. Personalmente, yo tomé el Salmo 91. Porque mis ataques eran con respecto a mis hijas y a mí me daban ganas de echarme a correr a la escuela, a buscarlas. Era una desesperación y los que lo han vivido me entenderán. Y yo, cuando me venían esos ataques, yo empezaba, Señor, tu palabra dice que habita el abrigo del Altísimo, morará, pero ahí empezaba. Y luego tu palabra dice que tú vas a enviar a ángeles a cuidarnos, a guardarnos en todos nuestros caminos, Señor, así envía ángeles. Y como estaba en el trabajo, generalmente era en el trabajo o en la madrugada, lo hacía en voz baja o cerraba en el baño y empezaba a orar, y poco a poco empezaba a disminuir la ansiedad. Eso lo hice, lo viví por bastante tiempo, hasta que yo, al día de hoy, de unos 5 años para acá, he tenido solamente un ataque de ansiedad. No he vuelto a tener ataques de ansiedad, porque cuando empiezan a llegar los pensamientos a mi mente, luego los identifico y entonces saco mi espada y empiezo a atacar esos pensamientos. Y no dejo que esos pensamientos se conviertan en ataques más fuertes a mi vida. Por eso es tan importante que tú conozcas la palabra. Necesitamos conocer la palabra porque también si no la conoces, ¿cómo vas a contrarrestar todo eso? Necesitas buscar esa palabra. Vamos al 18 y vamos a ir ya terminando. Y dice, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando ¿en qué momento? En todo tiempo, en todo. Si estás bien, si estás triste, si estás desesperado, angustiado, si estás contento, en todo tiempo debemos de orar. Recuerda que la oración es el único medio que tú vas a usar para conectarte con el Padre, para poder tener esa comunión con Él, en la que tú vas a hablar con Él y vas a presentarle cada una de tus necesidades, cada una de tus angustias, de tus problemas. Es a través de la oración, a través de la oración. Por eso es difícil hacerlo, porque todo lo bueno cuesta, ¿sí o no? Y no es fácil, no es fácil. Pero aquí el apóstol nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que cuando tú te acercas, cuando tú vas a comenzar, tú tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo. Miren, yo les daba un testimonio, para mí es un testimonio tremendo, de una persona, y cuando ella me lo contó, yo dije, de lo que es orar en el Espíritu. Esta hermana, su hija se enfermó, se le inflamaron los ganglios. Y cuando ella se la llevó al doctor, le dijeron que posiblemente era cáncer. Y como su abuelita estaba pasando por una situación de cáncer, era más la probabilidad. Entonces su mamá de la niña, que tenía en ese entonces como 4 o 5 años, no recuerdo bien, pues estaba desesperada, angustiada, triste. Y le hicieron los estudios y todo. Y cuando ella dice que, porque ella también sufre mucho de ansiedad, dice que se subió a la azotea y estaba toda desesperada, no sabía ni qué hacer, toda angustiada, toda mal. Dice que de repente ella empezó, dijo, Espíritu Santo, guíame. Y ella cerró sus ojos y empezó a orar. Y dijo, Dios, si te la vas a llevar, llévatela, pero no la hagas sufrir. Yo la entrego, yo te la entrego, haz con ella lo que tú quieras. Y si es su tiempo, yo la pongo en tus manos. Y yo se los dije a los hermanos, de verdad, para un padre, orar así por su hijo no es fácil. No es fácil entregar a tu hijo y decir, si ya es su tiempo, pues ya. Por eso, cuando el Espíritu Santo es el que te guía, no son palabras tuyas, sino vienen desde lo más profundo y desde tu verdadera necesidad y desde tu verdadero deseo. Y para mí ella fue un ejemplo, y es un ejemplo, ese tipo de oración que ella hizo, porque yo la conozco, y yo sé cómo es ella, de ansiosa, de nerviosa. Muchos aquí la conocen, pero no les voy a decir quién es. Y escuchar eso dije, wow, es importante que dejes que el Espíritu Santo también te guíe, porque Él es quien conoce tu verdadera necesidad. Nosotros a veces creemos que nuestra necesidad es dinero, una pareja, amigos, pero no. Él sí sabe qué necesitas. Él sí sabe la necesidad de tu interior. Entonces nosotros debemos de orar en todo tiempo y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que debemos de orar unos por otros. Unos por otros. Porque, ¿sabes? Tu oración también la necesita tu hermano que está al lado, tu hermano que está atrás, tu hermana que está ahí. También ellos necesitan nuestras oraciones. Por eso es importante que también oremos y supliquemos por la familia que tenemos en este lugar, por la familia que está aquí presente. Y yo quiero esta mañana, tarde, invitarte a que te pongas de pie.